Cuando pensé en planear el predicar una serie del amor de Dios, pensé en diferentes cosas que quería compartir con usted y decir, y el domingo pasado le dije que sería la última parte en la serie, el mensaje número 5, pero el lunes conforme me levanté temprano y comencé a pasar algo de tiempo en mi estudio y pensé en el tema que había terminado, realmente había una carga pesada en mi corazón de que no había terminado en absoluto, que había otro asunto que necesitaba ser abordado para llevar el tema del amor de Dios a algún tipo de término. Y entonces esta mañana quiero traerle el mensaje número 6 en nuestra serie breve del amor de Dios. Un asunto quedó pendiente después de la semana pasada que debe ser abordado. Es un asunto crítico y es el asunto de la respuesta. Entramos en profundidad y a lo alto y amplio y ancho en nuestra explicación del amor de Dios y tratamos de entender la altura y la profundidad y la extensión y la anchura del amor que sobrepasa el conocimiento y tratamos de estirar nuestros brazos lo más que pudimos y finalmente nos quedamos en silencio, incapaces de desenredar lo inescrutable. Y no habíamos terminado porque necesitaba haber otra explicación, y esa es la de esta mañana, acerca de cómo respondemos a ese amor. ¿Qué se requiere de nosotros? No nada más podemos colocar ese entendimiento grande del amor de Dios, publicarlo ahí y alejarnos. Tiene implicaciones inmensas y específicas y claras. ¿Cuál es la respuesta apropiada ante ser tan grandemente amados por Dios como Él nos ama? ¿Cuál es la reacción apropiada que los creyentes deben tener habiendo recibido este amor que sobrepasa todo, este amor perfecto? Y la respuesta es muy clara en la Escritura. Nuestra respuesta consiste en manifestar ese mismo amor a otros. Ahí está, en una afirmación. Nuestra respuesta consiste en manifestar ese mismo amor a otros. La manera en la que Dios nos ha amado es exactamente la manera en la que debemos amar. Y esto entonces es la conclusión de todo. En Efesios capítulo 5, permítame tan solo leerle brevemente lo que Pablo dice al principio del capítulo. Simplemente escuche. Por tanto, sed imitadores de Dios y andad en amor. Ustedes son los hijos amados de Dios, imítenlo. ¿Cómo? Al andar en amor. Esa es nuestra respuesta al amor de Dios. Es andar en ese mismo tipo de amor. Pero quiero llevarlo a Mateo capítulo 5 por un momento, porque creo que esta responsabilidad, este deber, esta implicación del amor de Dios se presenta de manera tan clara en Mateo 5. Versículo 43, y voy a leer hasta el versículo 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, Jesús está simplemente diciendo el conocimiento común y corriente, o si usted quiere usar términos contemporáneos, la sabiduría convencional dice que usted debe amar a su prójimo y aborrecer a su enemigo. En otras palabras, no eran muy diferentes de nuestra sociedad en la actualidad. Querían dar lugar al odio. Pensaban que no solo era razonable y aceptable, sino que inclusive era religioso el odiar a la gente que le causaba a usted problemas. La sabiduría convencional decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él ama a sus enemigos. La pregunta es, ¿acaso Dios ama al mundo? Sí. ¿Acaso Él ama a aquellos que lo odian? Sí. Él ama a sus enemigos y en base a eso se nos manda amar a nuestros enemigos. Ahí está. Debemos amar a los impíos así como Dios ama a los impíos. ¿Y cómo los ama? Mediante gracia común. Versículo 45.
Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hay un amor que se demuestra a sí mismo de manera común a toda persona, independientemente de su condición espiritual o si son los amados de Dios o no. No hay nada digno de ser reconocido en simplemente amar a la gente que está en su grupo. Si usted ama, el versículo 46 dice, aquellos que lo aman a usted, ¿qué recompensa tendréis? Digo, ¿eso no es noble? Inclusive los publicanos hacen eso. Los publicanos son, en el Nuevo Testamento, sinónimo de la escoria de la tierra, no debido a su profesión en sí misma, sino debido a que eran judíos que se habían vendido a la recaudación de impuestos ilegal, exorbitante, por parte de Roma, y de esta manera eran vistos como traidores de su propio pueblo. Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Qué diferente es eso. Todo el mundo hace eso, inclusive los paganos hacen lo mismo. Necesitan amar como Dios ama, y lo dice de esta manera en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nada más demuestra la perfección de Dios que el hecho de que Él ama a aquellos que Él odian. Nada demuestra más la perfección de Dios como el hecho de que Él ama a los enemigos que se oponen en su vida contra Él. Y usted debe ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Como puede ver ese versículo en Mateo 5:48, es el contexto de amar a la gente que lo odia a usted. Entonces, ¿cómo debemos responder al amor de Dios? Debemos imitarlo. Debemos copiarlo. Efesios 5, él usó la palabra mímetes, de la cual obtenemos mímica. Debemos reproducir ese mismo tipo de amor. Y eso comienza con amar a los impíos como Dios los ama, y compartimos con usted que Dios ama al mundo en un sentido ilimitado. Dios ama a todos los pecadores y se manifiesta a sí mismo en gracia común o bondad, amabilidad, y en segundo lugar en compasión, una ternura de corazón, empatía. En tercer lugar, advertencia. Advertencia acerca de juicio, advertencia acerca del infierno. En cuarto lugar, llamándolos al arrepentimiento o dándoles una invitación a creer en el Evangelio. Así es como debemos amar, así como Dios ama a sus enemigos. Debemos tratarlos con bondad, con ternura y empatía y compasión. Debemos advertirles y debemos darles el Evangelio. Eso es demostrar, como el versículo 45 dice, que somos los hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Como puede ver, comenzamos al decir, la primera proposición en esta serie era que el amor de Dios hacia el mundo es ilimitado en su extensión. Esto es, Él ama al mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Tito 3:4 habla de su amor hacia la humanidad. Y como dije, es demostrado en gracia como compasión, advertencias y un llamado del Evangelio. Fue su amor hacia el mundo que lo motivó a enviar a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo, como la Escritura lo llama. Y entonces debemos amar al mundo de la misma manera en la que Dios los ama. Eso significa que debemos amarlos con bondad. Esa es la razón por la que Gálatas 6:10 dice, haced bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que son de la casa de la fe, pero hagan bien a todos los hombres. O 1 Corintios 16:14, que todo lo que hagáis sea hecho en amor. Ámelos con bondad, ámelos con benignidad. Ayude a que el sol brille sobre ellos un poco y que caiga la lluvia. Traiga un poco de gozo a su vida. Trátelos con cortesía y ternura. Después recordamos que el Señor amó también de una manera que lo hizo hablar de juicio. Nuestra ternura no puede mitigar una advertencia. Debemos amar al mundo y advertirles. Debemos decirles a ellos que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Hechos 17:30, y que Él ha designado un día en el cual Él juzgará al mundo por ese hombre a quien Él ordenó, a quien resucitó de los muertos, el Señor Jesucristo. Debemos advertirles y advertirles y advertirles acerca de la condenación inminente y el juicio y el infierno. Y después, como Marcos 16:15, debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así como Dios ama en esas mismas cuatro maneras, debemos amar. Debemos reproducir su amor en el mundo con amabilidad y compasión y advertencias e invitaciones a creer. En segundo lugar, la segunda gran proposición que dijimos fue que el amor de Dios hacia el mundo es limitado en grado. Es ilimitado en su extensión, pero es limitado en grado. Dios no ama al mundo de la manera en la que Él ama a los suyos. Él ama al mundo de una manera temporal. Él los ama de una manera limitada. Él no los ama como Él ama a los elegidos. Él no los ama como Él ama a aquellos
a quienes Él ha designado salvar. Él ama a los suyos. Dice en Juan 13:1, Él ama a los suyos hasta la perfección. Él ama a los suyos eistelos, al máximo, al fin, al límite, para siempre. Y vimos que Dios ama a los suyos, esto es, a los creyentes, aquellos que le pertenecen a Él, con un amor perdonador, generoso, misericordioso, lleno de gracia, inseparable, inquebrantable, inconquistable, que no vacila, que no se desvanece, santificador, limpiador, purificador, que nutre, que cuida. Y Él los ama tanto como Él tiene una capacidad de amar, porque Él los ama hasta la perfección, hasta el máximo, hasta el fin, totalmente. Y así es como debemos amarlos. Así es como debemos amar a los hermanos. Debemos amarlos de la misma manera en la que Él nos ama. En Juan 13, en ese aposento alto, la noche de la traición de Jesús, Él demostró su amor y un ejemplo de cómo los discípulos debían amar al lavar sus pies. Y usted recuerda que habían llegado después de un día de haber estado en los caminos polvorientos y sus pies habrían estado sucios, significativamente sucios, y era la costumbre que el esclavo más bajo que estuviera disponible lavara los pies porque era la tarea más sucia y baja en el rango de responsabilidades. Pero Jesús, quien era Rey de Reyes y Señor de Señores, se inclinó y lo hizo. Y en Juan 13:12 dice que lavó sus pies. Y después, colocando de nuevo su atuendo, Él se reclinó de nuevo a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Me llaman maestro y me llaman Señor. Y tienen razón, porque lo soy, y se están preguntando en su mente por qué el Señor está haciendo esto, por qué el Maestro está haciendo esto, por qué el amo está haciendo esto. Y Él dijo, si yo entonces el Señor, el amo, el Maestro, lavó vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado un ejemplo de que deben hacer como yo les hice. De cierto os digo, un esclavo no es mayor que su amo, ni aquel que es enviado es mayor que el que lo envió. Les estoy diciendo que si lo hice, lo necesitan hacer. Y después ahí en el versículo 34, un nuevo mandato os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Ahí está ese amor generoso, abnegado, humilde, sacrificial, doblando la rodilla para cumplir con la tarea sucia que beneficia a un hermano o hermana. Así es como debemos amar. Es un amor magnánimo, es un amor que abarca mucho, es un amor generoso. Es un amor como 1 Juan 3, 16 y 17 dice, es un amor que abre nuestros sentimientos de compasión el uno al otro. Debemos amar a otros creyentes hasta la perfección. Tenemos un amor hacia el mundo, pero no llega al grado al que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos como Dios lo hace, hasta la perfección, al máximo, hasta el límite, con un amor ilimitado, sin fronteras. Pedro dice, amados los unos a los otros con un amor ectenes. Es la palabra ferviente. Ectenes es usado de estirar un músculo a su límite absoluto. Debemos amar a los creyentes hasta la perfección. Así es como somos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para entender eso, vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, y este es el texto que el Señor realmente colocó en mi corazón. 1 de Juan, capítulo 4. Y aquí se nos da un llamado tremendo al amor perfecto. Si vamos a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces debemos manifestar amor, porque el amor es esa perfección de Dios. Y si vamos a ser semejantes a Dios, tenemos que amar como Dios ama, con un amor perfecto. Perfecto significa de nuevo al máximo, al fin, completo, minucioso, pleno, llevándolo al máximo, permanente, supremo, todo eso. Y Juan está escribiendo aquí a creyentes llamándolos a este tipo de amor, versículo 12. Al final del versículo él habla de que su amor está siendo perfeccionado en nosotros, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, versículo 18. El perfecto amor. Juan no está escribiendo acerca de algún pequeño componente del amor o alguna cantidad disminuida de amor o algún grado menor de amor. Él está escribiendo acerca del amor perfecto para que podamos ser como nuestro Padre. Perfecto. Debemos amar de manera suprema, debemos amar hasta el máximo. Ese es el tema de Juan en los versículos 7 al 21. Quiero que lo vea conmigo y vamos a cubrirlo de manera muy breve. Comienza en el versículo 7. Aquí está la afirmación de apertura que echa a andar todo. Amados, amémonos unos a otros.
Sí, aprendimos a partir de Mateo 5 que debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar al mundo, como dijimos, con gracia común, compasión, juicio y advertencias e invitaciones del Evangelio, pero también debemos amar a los hermanos. Y este amor aquí es mandado de nosotros, amados. Y de nuevo él enfatiza que somos los amados. Esa es la razón por la que nos llama amados. Y entonces debemos amarnos unos a otros. Debemos demostrar el amor perfecto que nos hará los